Muy bien, buenas noches a todos. Gracias por estar orando por nosotros y es una bendición poder compartir la palabra de Dios y estoy contento y animado por lo que va a ser la Escuela Bíblica de Belgrano en este año, sabiendo que ya está colmado de profesores y, y eso me ha obligado también, porque inicialmente habíamos hablado con Diego de dar la vida de Abraham en dos partes, con el primer cuatrimestre, para así decirlo, y otra en el segundo. Pero gracias a Dios y gloria a Dios por eso que hay eh, muchos profesores para este año y a mí me pone contento la oportunidad de dar lugar a otros para que otros se enseñen y ministren nuestras vidas con la palabra de Dios. Así que quedan tres viernes y en estos 3 viernes voy a tratar de sacar los puntos más importantes. Yo he llegado a mi estudio personal en la preparación de esta materia, el capítulo 18 de Génesis. Me faltan 4 capítulos para llegar al capítulo 22. Así que hoy vamos a estar viendo, hemos visto como una introducción acerca del por qué Dios había llamado a Abraham, y hemos visto el testimonio del primer mártir, Esteban, hablando de cómo Dios lo llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, y en el tiempo después de la muerte y resurrección de Cristo y del nacimiento de la iglesia, Esteban, lleno del Espíritu Santo, da testimonio y aún da evidencia interna de las Escrituras, que el libro de Génesis y la historia de Abraham es verdad, porque Esteban autentifica este milagro de Dios que tiene que ver con el llamado de Dios a Abraham, con el pacto y la confirmación de su promesa. Y ellos estaban pisando un lugar y viviendo una época, y mi señora me compartía en estos días que le llamó la atención esas palabras que Esteban le dijo a los fariseos de su época, que Dios nos ha traído hasta aquí. Y ellos no se habían dado cuenta tal vez del milagro de Dios, del fiel cumplimiento de sus pactos y sus promesas. Me mandaron en esta semana todo un resumen ustedes saben que toda la convulsión que hay en Jerusalén ahora con el problema de la Franja de Gaza, y creo que en el grupo de la iglesia, Diego me mandó, si no me equivoco, acerca de lo que un judío piensa, ¿no? Acerca de la trascendencia y la trayectoria milagrosa del pueblo de Dios, que imperios han pasado, eh, eh, autoridades, déspotas, como fue Alemania, quisieron destruir al pueblo de Israel y jamás pudieron. Es el pueblo de Dios. Es el milagro inexplicable para el mundo, pero es creíble, confiable y seguro para nosotros. Y esto que está pasando y la trascendencia y la proyección del pueblo de Israel y haber vuelto y haberse declarado como Estado de Israel y la importancia que tiene, más allá que aún ellos todavía van a aceptar un falso Mesías. Sabemos que Cristo va a venir en relación a Israel en su segunda venida. Nosotros estamos esperando el rapto. Es el milagro. Es el milagro de Dios y tiene que ver como un testimonio de la fidelidad de Dios a su pacto y a su promesa. Todo aquello que Dios le prometió a Abraham, lo vemos cristalizado hoy. Y Esteban autentifica el milagro de Dios y le estaba diciendo a las autoridades religiosas de su época que ellos habían sido traídos hasta aquí por la fidelidad de Dios al guardar el pacto y la promesa que había hecho a Abraham. Y aún todo lo que estaba pasando y aún la llegada del Mesías tenía que ver con el fiel cumplimiento de los pactos y la promesa. Hay una promesa allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, que seguramente lo vamos a ver el próximo viernes, que tiene que ver con la simiente. En el hebreo esa palabra se traduce cera con Z, la cera de Dios. Y esa palabra es muy importante, vos la podés estudiar desde Génesis capítulo 3, verso 15, hasta el Nuevo Testamento. Vas a ver la trayectoria de la fidelidad en el cumplimiento de esta simiente, que tiene dos aspectos. La simiente en cuanto al pueblo, a la descendencia,
Pero en el Génesis capítulo 22, la palabra simiente va a tener una preponderancia muy particular, porque ya no se va a referir a la simiente como la descendencia, como nación o como pueblo, sino a Cristo. Y este concepto es el que va a tomar Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 16, cuando habla que la simiente prometida tenía que ver con esa simiente que iba a nacer de la mujer y que era una persona, y esta persona era Cristo. Y tenemos que volver a Génesis, porque Génesis es el libro de los comienzos, y esto tiene que ver, si vos te fijás, que el primer intento, digamos, en la línea humana del enemigo en destruir esta simiente fue el asesinato que hizo Caín a matar a su hermano. Y detrás de eso, acordate, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Era el ataque del enemigo de tratar de destruir a la simiente. Y si vos vas a lo largo de las escrituras, vas a ver permanentemente el ataque del enemigo a esta simiente santa que Dios había prometido. Ahora, cuando hemos visto que el llamado de Dios a Abraham, ¿por qué Dios llama a Abraham? Hemos visto tres cosas. Hemos visto que Dios lo llama por soberanía, hemos visto que Dios lo llama por su gracia, y también lo hemos visto por su misericordia. Y cuando hablamos en el concepto de la gracia de Dios y la misericordia de Dios, son expresiones del amor eterno de Dios hacia nosotros. Hemos gastado un tiempo en crear, y en esa foto hemos visto nuestra casa, el planeta Tierra, y ahí Dios pone en un lugar ahí en el Edén, como objeto de su amor, al hombre y a la mujer, creados a su imagen y semejanza, con el deseo de Dios, con la iniciativa de Dios de compartir todo lo que Él es. Un concepto que estoy elaborando en estos días es que estoy aprendiendo a adorar a Dios por lo que Él es. Él es amor. Adoramos a Dios por lo que Él es, pero alabo a Dios por lo que hace. Y alabo a Dios porque me ama, porque te ama. Y eso es sorprendente, porque es aprender a relacionarnos ya no con el ABC de los primeros pasos, sino empezar a involucrarnos con este Dios tan grande que tenemos, a involucrarnos con todo lo que es, con las sumas de sus atributos, que son la expresión de su gloria, para que Él desea compartir y comunicarnos para que nosotros podamos ser bendecidos, beneficiados y edificados en lo que Él es. Paréntesis, en Dios hay atributos incomunicables, ¿no? Que tienen que ver con toda esa palabra omni, ¿no? Omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él está presente en todo lugar, Él sabe todas las cosas, Él todo lo puede. Es más, Abraham es uno de los nombres que Él va a aprender a conocer cuando Dios se presenta a Él como el Shaddai, como el Todopoderoso. Ahora, estos nombres que encontramos en relación al patriarca, que ya lo vamos a ver, tienen como finalidad que Dios lo revela para que puedan formar parte de tu vida. Es interesante estudiar la vida de Abraham y cómo a través de la vida de Abraham vos podés trazar líneas cronológicas. Si hiciste la tarea y empezaste a leer la vida de Abraham desde su árbol genealógico ahí en Génesis capítulo 11, hasta todos los capítulos que llegan hasta el capítulo 25, vos vas a ver ahí que aparecen a través de la característica que va a mencionar los años de Abraham y hechos o eventos que acontecen en relación a sus años. Vos podés arrancar desde el llamado de Dios, que tenía 75 años, o tenía 50, ¿se acuerdan? ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto tenía? ¿50? No escucho. Si me equivoco, me corrigen, ¿eh? ¿50 años tenía Abraham? No. 75, Carlitos, dicen acá. No sé si bueno, yo quería saber si estaban atentos, ¿eh? Está bien, eso se nota. Entonces, vos fijate, 75 años tenía Abraham. Así que vamos a leer Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es un lindo pasaje con visión misionera, ¿eh? Esto es algo que el pueblo de Israel no entendió en su orgullo religioso. Ya en la mente y en el corazón de Dios, a través de Abraham, no solamente era dar a luz una nueva nación, un nuevo comienzo, sino que a través de Abraham era el propósito de bendecir a toda la tierra sin excepción. Acordate que ante el llamado de Dios a Abraham, eran, antes que dar a luz esta nueva nación, eran todos gentiles, todos gentiles. Así que después, cuando nace la nación de Israel, hay judíos y gentiles. Y en Hechos capítulo 2 empieza el tercer grupo de personas, judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Esto es importante tenerlo, mis queridos, en cuenta, porque en la palabra de Dios vamos a encontrar palabras para los gentiles, palabras para la nación de Israel y palabras para la iglesia. Yo no puedo tomar promesas que Dios le da al pueblo de Israel para la iglesia. Ahí comienzan los problemas doctrinales. Entonces, cuando yo tengo bien en claro estos tres grupos de personas, me van a dar la posibilidad de tener una correcta interpretación de las Escrituras. Por ejemplo, Dios le promete al pueblo de Israel que le prometió una tierra. A nosotros no nos promete una tierra, nos promete un cielo. Dios al pueblo de Israel le prometió bendiciones terrenales, si bien tiene una connotación o un respaldo espiritual. Pero Dios a su iglesia nos prometió bendiciones espirituales. Así que, como esas cosas, es muy importante tener en claro para poder tener una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Ahora, Carlitos, ¿qué pasa con las promesas y todo lo que se dice en el Antiguo Testamento? Lo leo, lo interpreto, lo tomo como tal, sé que son promesas que tienen que ver con el pueblo de Israel, pero yo puedo sacar aplicaciones para mi vida. Dios es amor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios es el dador de toda buena dádiva, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, porque tiene que ver con el carácter de nuestro Dios, que nuestro Dios es eterno. Y sigue diciendo, verso 4, y se fue Abraham como Jehová como le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años, tenían razón, 75 años, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Ahora, acá Génesis capítulo 12 toma como partida Harán. Pero si volvemos al libro de los Hechos, Esteban, a través de la predicación, nos va a dar más luz. Dice, Hechos capítulo 7, verso 1, dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro Dios, a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Esto implica, ¿hay contradicción en la escritura? De ninguna manera. De ninguna manera. Significa que Dios apareció a Abraham en su llamado y en su comisión cuando Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Ahora, cuando habla de esto, por eso da énfasis en el versículo, en Génesis 12, verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham. Dios aparece nuevamente en Harán porque Dios lo había llamado cuando él estaba en Ur de los Caldeos.
Así que hay una obediencia de parte de Abraham, pero una obediencia parcial. Uno puede caerle duro a Abraham y decirle, bueno, Abraham era medio desobediente o era lento para comprender verdades, pero vos tenés que entender que Abraham, así como pasa en tu vida y en la mía, son los primeros pasos de la fe. Son los primeros pasos del comienzo. Y cuando uno piensa en esto, tenés que tener en cuenta acerca del llamado de Dios. Y a mí me gustaría compartir algunas cosas acerca para tener un concepto claro cuando Dios llama. ¿Para qué llama? ¿Y hacia dónde nos dirige? ¿Cuál es el propósito? Así que Dios está llamando a Dios porque Dios tiene un propósito. Cuando Dios lo llama de Ur de los Caldeos y después nuevamente vuelve a confirmar este llamado en Harán, tiene que ver que Él quería salvarlo. A veces podemos endiosar como endiosamos a personas, a Abraham como el gran padre de la fe, pero Abraham está en el proceso. Es un bebé. Es como Pedro tenía que desear como recién nacido la leche espiritual no adulterada. Está en los primeros pasos. Así que el propósito de Dios en su soberanía, por gracia y misericordia, quería salvar a Abraham. Así que lo llama para salvarlo. Dios tenía un propósito también con el llamado, de que Abraham iba a ser un canal, no solamente para bendecirlo y beneficiarlo a él, sino con un propósito de que sea un canal, un instrumento de bendición hacia los demás. Vos y yo corremos un peligro en nuestra vida cristiana. Podemos ser egoístas o podemos ser un canal de bendición para otros. Se acuerda, muchas veces lo he compartido con ustedes, mis queridos, el concepto de una vida consagrada. Es tener el concepto claro que nuestras vidas tienen que ser vidas de manos abiertas, donde Dios coloca cosas y nosotros somos administradores. Así que Dios tiene un plan primario, un propósito primario, salvar a Abraham, pero tiene un propósito. En Abraham iba a dar a luz un nuevo comienzo a una humanidad que estaba totalmente perdida y corrompida, lejos y viviendo de espaldas a Dios. Así que, mis queridos, Dios te salvó un día, Dios me salvó, con el propósito sublime, maravilloso, de querer bendecir al mundo o al entorno que te rodea. Así que, por ahí, muchas veces estamos cómodos, estamos tranquilos, vamos a la iglesia, ponemos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, cumplimos con un ministerio y estamos tranquilos, tenemos nuestra vida secular organizada, tranquila, nuestro trabajo, te puedes tener mucha o menos plata, estamos en Argentina, así que a nadie nos sobra. Pero Dios tiene un plan sublime y maravilloso, un plan celestial que nace en la mente y en el corazón de Dios. A mí todavía me sigue dando vuelta en la cabeza el concepto y se lo compartía a hermanos el lunes pasado, de pensar que mi génesis y tu génesis comenzaron en la mente y en el corazón de Dios. Así que tiene como propósito bendecir tu vida, pero también que Él pueda bendecir a otros a través de tu vida. No importa si tenés mucho o poco. Y es más, no importa los años que tenés. Hoy pensaba en los jóvenes de Belgrano. Yo quiero que pienses un poquito, ¿no? ¿Cuántos años tenés? Yo acabo de cumplir 59. Abraham tenía 75 y recién empezó a gatear con Dios. Ahora, si vos tenés menos de 75 y hoy tenés a Cristo como único y suficiente Salvador, ¿qué privilegio tenemos de haber sido llamados por Dios, alcanzados por el Evangelio de Cristo, con un propósito sublime, no solamente de salvarnos, sino, presta atención a lo que voy a decir, que vos y yo podamos ser un agente, un instrumento en las manos de Dios, salvífico para bendecir a otros. No solamente por aquellos que no conocen a Cristo, sino por aquellos que conforman el cuerpo de Cristo. Y yo creo que en este tiempo, más allá que no nos podemos congregar físicamente, pero eso no nos separa del cuerpo de Cristo, no nos segrega del cuerpo de Cristo.
Dios nos ha dado creatividad y Dios nos ha traído, acordate lo que dijo Esteban, nos ha traído hasta aquí, nos ha traído en medio de esta pandemia porque tiene un propósito de utilizarte tal vez de otra manera. Te ha dado una creatividad, te ha dado dones, talentos, para que de alguna manera, bajo la guía de Dios, por su palabra, por su espíritu y la creatividad que nos da, podamos ser de bendición a otros. Ahora, es un tiempo para descubrir cuál es la directiva de Dios para este tiempo. Así que yo pensaba en los 75 años de Abraham. No, a mí me quedan 16 años más para alcanzar a Abraham. ¿Qué voy a hacer con los 16 años que me restan? Y si llego a los 76, bueno, es chapa de parte de Dios. ¿Te das cuenta? Tiempo y ocasión el Señor nos da a todos. Pablo le escribe a la iglesia que nosotros debemos ser sabios redimiendo o aprovechando bien el tiempo. Así que, ¿qué estás haciendo con tu tiempo y con mi tiempo? ¿Estás encerrado en vos mismo a ver lo que tenés, lo que no tenés, qué te falta o qué tenés? ¿O estamos mirando la necesidad del otro? Es un tiempo especial que puedas entender y que pueda entender que 75 años tenía. Es más, 75 años de un hombre mayor que nadie daba 2 pesos por él. Ahora, déjame decirte, ¿no? Cuando Dios llama a Abraham, Abraham no tenía problema de droga, no tenía problema de alcohol, no estaba tirado por la vida, era un hombre muy rico. Económicamente estaba seguro y muy cómodo. Ahora vamos a hablar de algunas cosas. Vos fijate que él dice, el pasaje que acabamos de leer, ¿no? Dice que cuando salió, dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Aram. Era un hombre rico. Él podía haberse quedado cómodo en Ur de los Caldeos. Era una ciudad populosa. Déjame buscar y te voy a leer algo acerca de Ur de los Caldeos. Si vieras mi mesita de acá, tengo papeles por todos lados, pero quiero compartirte algunas cosas acerca de Ur de los Caldeos. Era una ciudad dedicada a Namar o Naná, dios de la luna, considerado como el dios de los dioses. La sabiduría personificada por el dios lunar es también una expresión de la existente ciencia. Ahí empezó la astronomía, la práctica de la astrología y todo el ocultismo. Vivían mucho por las fases de la luna. Por ejemplo, no sé si la Tote puede levantar una foto. Yo le pasé una foto del Sigurat, que significa construir algo bien alto. Era algo muy similar a lo que los hombres construyeron en Babel. Si Josefina puede compartirlo en la pantalla, me gustaría que lo vean. Ese era el centro de adoración en Ur de los Caldeos. Así que en Mesopotamia, el lugar sobresaliente era eso. Ahora vos fijate, ¿no? Era un lugar para la idolatría. Ahí tenés, esas fotos las puedes subir al grupo para que te queden. Ahora vos fíjate, en el lugar más alto siempre está la tendencia del hombre de querer llegar a ser igual a Dios. ¿Te acordás lo que había pasado en Babel? Bueno, acá hay una cultura que tiene el mismo concepto de elevar un lugar alto para adorar a su Dios lunar. Vivían por las fases de la luna. Así que adoraban a la creación, pero no al Dios de la creación. Era un Greenpeace cualquiera, ¿viste? Adoran a la creación, pero no al Dios de la creación. Así que ahí se construyó un sigurat, que significa construir en alto. Era un edificio o un santuario construido una deidad en forma de pirámide escalonada con ladrillos compuestos de arcilla en honor a su nombre. Así que eso era lo que predominaba como centro de adoración en aquellos días. Estaba situado al sur de Mesopotamia. Yo les mandé un mapita el otro día, tipo así didáctico, que tienen algunos espacios en blanco, y ahí está para llenar, y ahí es para situar un poco que al sur ahí está, junto al río Éufrates, sur de los Caldeos, más cerca está Babilonia, Mesopotamia, y más hacia el norte, digamos, ahí está Harán.
Así que ese es un poco el contexto de lo que, déjame decirte un poquito de cómo era el movimiento, ¿no? Era una ciudad rica, populosa y sofisticada. En tiempos del patriarca había alcanzado la mayor prosperidad material e intelectual. Se calcula que había 300.000 habitantes. Era una ciudad floreciente. Para ir a Canaán solo había dos rutas. Estaba la ruta a través del desierto, y si no, costeando la ruta por el río Éufrates, que es el camino que tomó Abraham para ir y llegar a Harán, y era un viaje de 2.400 kilómetros a ritmo pastoril. Flor de caminata se pegó el gaucho, ¿no? Así que eso es un poco como para que tengas la idea del contexto. Abraham, hijo de Tarera, un seguidor de dioses extraños. Toda su familia estaba en torno a la idolatría, había nacido en ese mundo, donde se practicaba la idolatría, hasta que un día el Dios de la gloria se le apareció. Y cuando el Dios de la gloria se apareció, todos esos ídolos perdieron valor. El sigurat había dejado de cobrar importancia para su vida, porque la gloria de Dios, por la palabra de Dios, por quien habló, el Dios de la gloria, cambió todo el propósito y la existencia de su vida. Qué impresionante, ¿no? Ahora, también estaba todo un mundo totalmente corrupto, se adoraban a los astros, estaba totalmente perdido a la idolatría, a la magia y a la adivinación. De ahí salió Abraham. De ahí estaba anclado su padre Taré. Ahora Abraham sale de Ur de los Caldeos y llega a Harán. Y Dios nuevamente, en gracia, aparece con esta expresión, pero Jehová había dicho. Me gustaría, antes de avanzar un poquito más en la vida de Abraham, de poder entender un poquito acerca del concepto del llamado de Dios y de lo que significa seguir en pos de su llamado. Así que estábamos viendo que Dios llamó a Abraham con el propósito de salvarlo, Dios le llamó con el propósito de bendecir al mundo y dar un nuevo comienzo, dar origen a una nueva nación piadosa. Vamos a recibir las escrituras a través de esta nación, pero sobre todas las cosas, en la mente y en el corazón de Dios, estaba Génesis capítulo 3, versículo 15, que de la simiente de la mujer iba a venir aquel que iba a destruir a la serpiente antigua. La serpiente antigua le iba a herir en los talones, pero Jesucristo le iba a herir en la cabeza y destruir su dominio. Por eso dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de la serpiente antigua, del maligno, de Satanás. Cristo es el cumplimiento de aquella promesa de la simiente de la mujer. Gálatas 4:4 dice, y cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de la mujer conforme a Génesis capítulo 3, versículo 15, nacido, ¿para qué? Bajo la ley, nacido ¿para qué? Para que vos y yo seamos adoptados como hijos suyos. Dios cumplirá siempre, porque es su característica, por lo que Él es fiel, sus promesas. Y esto es espectacular. Acordate que Moisés le está escribiendo a un pueblo que no tenía identidad, solamente conocía la esclavitud. Y le va a dar, ¿te acordás que hablamos de la importancia de conocer nuestras raíces? Y va a traerles cuáles son sus raíces. Y sus raíces están en la mente de Dios, en la persona de Dios, en el pacto de Dios, en las promesas de Dios, que fueron reveladas al patriarca de Dios. Y esto es espectacular. Ahora vos fíjate la trascendencia y la proyección que Dios puede hacer con un hombre y con una mujer que se expone en las manos de Dios. No importa la edad, no importa las circunstancias, no importa si sos rico o si sos pobre. Cuando un hombre, una mujer, o un joven, o un niño se pone en las manos de Dios, Dios hace
cosas extraordinarias. Así que Dios nos va a dar este ejemplo a través de la vida de Abraham para que todos nosotros aprendamos lo que significa caminar por fe. Así que cuando hablamos del llamado de Dios, Él nos llama para que sigamos sus pisadas, sigamos sus mandamientos que no son gravosos, sigamos el ejemplo establecido a través de Cristo, porque el llamado de Dios es una invitación a caminar con Él y a estar junto a Él. Es lo que Dios quiere en su propósito primario, que estemos con Él, que nuestra íntima comunión sea con Él, y esta íntima comunión se logra con todos aquellos que le temen y guardan sus mandamientos. Pensando en la vida de Abraham, en esta semana el Señor me trajo el Salmo 37, versículo 23. Dice, por Jehová son ordenados o se afirman los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Esa palabra aprueba también puede traducirse, y Él se deleita, le place o se complace cuando uno vive de tal manera que agrada a Dios en su modo de vivir. Así que Abraham estaba en esta brecha de aprender a caminar acorde o al lado de aquel que lo había llamado. Déjame compartirte algo acerca de esta palabra. Desde el punto de vista rabínico, para un maestro era uno de los deberes más sagrados de reunir alrededor suyo un círculo de discípulos. Acordate que el Señor vino a ser discípulos. Dios no quiere que seamos creyentes nominales de una iglesia, mis queridos. Dios quiere que seamos un discípulo, un seguidor del Maestro. Por ejemplo, en Isaías capítulo 8 aparece esta palabra, discípulos. Cuando el profeta Isaías dice, ata la ley y séllala en mis discípulos, en ese remanente fiel que responde al llamado de Dios. Así que, ¿qué implica esta palabra del llamar? Esta expresión seguir es una palabra que se utilizaba en la antigüedad para el llamado de un soldado a que pueda ser subordinado, que sigue a su general en campañas, conquistas y es compañero. Así que tu vida cristiana va a estar involucrada en estas áreas, en luchas, en campañas, en conquistas. Acordate, el pueblo de Israel, Dios le dijo a Abraham que iba a estar esclavo 400 años, pero después de esto iba a salir con gran riqueza. Lo introduce a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Iban a tener que enfrentar jordanes, murallas, enemigos, pero eran las conquistas que iban a dar estímulo, jerarquía y crecimiento a su fe. Por eso hay de aquellos que predican que venía Cristo y que se solucionan tus problemas. Es una mentira. El Señor Jesucristo nos abrió los ojos cuando nos llamó. Dijo, en el mundo van a padecer persecución, pero tranquilos, confíen porque yo he vencido al mundo. Y si Dios nos manda por una travesía, por una campaña, es para que tengamos conquistas en la escuela de la fe. Pero se requiere de ese compañerismo, de ese soldado espiritual. ¿Te acordás lo que Pablo le dijo a Timoteo? Tú pues sufres penalidades y vas a ver las conquistas de Abraham. Cuando él alista a sus siervos para liberar, por ejemplo, a Lot, cuando había sido cautivado por los ejércitos enemigos, y él arma un ejército con sus criados y va y irrumpe para liberar y libertar a Lot, su sobrino. Ahora es espectacular. Así que cuando hablamos del llamado de Dios, es un llamado a seguirle como ese soldado que es leal en campañas, en conquistas y compañerismo. Pero también esta palabra se utiliza en relación al siervo sumiso a su amo. Y Abraham va a llamar a Dios Señor. Y lo que está diciéndole a Abraham cada vez que aparece esta palabra, Señor, está diciendo, tú eres mi amo, soy tu siervo. ¿Saben? En mi madurez espiritual, muchas veces, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? O si no, a veces para darle con un palo a aquellos hermanos que están equivocados, ¿viste? Decimos, porque en aquel día
dirán al Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos esto, y Él va a decir, apartaos de mí, porque yo no os conozco. Entonces en la madurez espiritual ya enseguida se te vienen personas, ¿no? O denominaciones. Yo no tengo ¿cómo poder decirlo? El aparato salvífico, quiero ser elegante en lo que digo para saber quién es salvo y quién no. La salvación es de Jehová. Yo no puedo mirar lo que hay en las intenciones, en el corazón íntimo de cada persona. La salvación es de Jehová. Él es el que escudriña en la mente y los corazones. Ahora sí, lo que puedo entender, lo que el Señor Jesucristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Ustedes me dicen que soy su amo y no hacen lo que yo digo. Así que cuando respondemos al llamado de Dios, tiene que ver esto, es una decisión a seguirle, a caminar con Él, porque es su deseo. Dios nos invita a caminar con Él y a estar junto a Él, como un soldado, pero también como un siervo. Antes servíamos al pecado, ahora somos siervos de la justicia, y la justicia es Dios, y la justicia es Cristo. Así que somos llamados a vivir por Él, y somos llamados a seguirle. Ahora, esta palabra seguir también se aplicaba en relación de alguien que busca un buen consejo. Él es el consejero por excelencia. Dios, Jesucristo, es el libro de Proverbios personificada, la sabiduría personificada, así que quiere que nosotros vayamos y acudamos y buscamos consejo de su persona. Nosotros nos involucramos, tomamos una iniciativa según nuestra presunción y nos metemos en problemas. Y a veces tenemos decisiones que tomar y no sabemos para dónde acudir, y en vez de ir a buscar consejo, hacemos la nuestra. Dios nos da su consejo a través de su palabra. Dios nos pone personas espirituales porque nos pueden dar el consejo correcto. Nosotros, ¿sabés qué hacemos? Informamos. Le informamos a Dios, le informamos al pastor o a los líderes espirituales de nuestras iglesias. Somos necios, no buscamos consejo. Por eso el Señor dice, no seas como el caballo, como la mula, que tiene que ser sujeto. Dice, por Jehová son ordenados, afirmados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Ahora es una palabra linda, ¿no? Hoy, tu andar en este día, en tu andar, en tu caminar, ¿deleitaste a Dios? ¿Se ha sentido complacido? ¿Le has buscado consejo? ¿Has peleado sus batallas? ¿Le has servido? ¿Has buscado su consejo? Él es el consejero. Él es el Padre eterno. Él es el príncipe de paz. Ahora, ya cuando hablamos de seguirle, también esa palabra se aplica a la obediencia a las leyes de una ciudad. Y tanto vos como yo no vivimos bajo las leyes de este mundo, sino bajo las leyes del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos al Salvador. Paréntesis. Mis queridos, no esperemos que las leyes de este mundo que mora bajo el sol se sujeten a la ley de Dios. No esperemos que las leyes que se voten estén en consonancia o en conformidad con las leyes de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, está gobernando bajo la voluntad permisiva y soberana de Dios hasta que se le termine el tiempo. Mientras tanto, Dios tiene un grupo de fieles, un remanente de discípulos que están dispuestos a seguir, que están en la escuela de la fe, que están caminando en relación de comunión con Dios y en la revelación de sus nombres, a caminar y a crecer, y van siendo cambiados y transformados hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Acordate que hablamos de algo muy interesante, que es necesario. Cuando Dios habla, es un tiempo de crisis, porque Dios nos llama a romper la superficialidad de nuestra vida. Dios, como Abraham lo llamó a romper la comodidad, estaba en Ur de los Caldeos, estaba cómodo, era rico, estaba en la llanura del Éufrates. Dijo, Abraham, hay que levantar las tiendas, vamos. Y llegó a Harán, y ahí se detuvo.
Así que el llamado de Dios es a romper la superficialidad de la vida y a romper nuestra comodidad. Dios nos va a poner en movimiento permanente, porque quiere producir cambios. Una crisis involucra cambios y los cambios involucran crecimiento y el crecimiento involucra una transformación. Y cuando hablamos de transformación, estamos hablando de Cristo, nuestra esperanza de gloria que quiere ser real en tu vida y en la mía. Así que esto es importantísimo poder tenerlo en claro. Así que cuando hablamos de esto, Dios quiere que respondamos a sus leyes que brotan de su mismo corazón. Acordate, el Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y dice: y a ellos hará conocer su pacto. ¡Wow! Y esto lo vemos en la vida de Abraham. Dios lo llama a este hombre de Ur de los Caldeos, y va a tratar con él, eso lo vamos a ver el próximo lunes, el próximo viernes, perdón, en relaciones de pacto. ¿Sabe lo que significa la palabra pacto en el original hebreo? Significa comunión, compartir, compañerismo. Da la idea de ligar, de dar, de compartir. Y Dios quiere ligarse y quiere atarse a tu vida. Es lo que quiso hacer en el Edén. Y el hombre dijo no. Dijo el necio en su corazón: no, Dios. Dios, no quiero saber nada con vos. Y entramos, cuando vos y yo desobedecemos y cuestionamos o no consultamos, entramos todos, carrito primero, en el campo de la necedad. Y una persona necia es una persona que no tiene en cuenta al Señor en ninguno de sus caminos. Así que esto es importante, tener un concepto de lo que ya significa responder al llamado de Dios, con una decisión firme, porque entiendo y conozco quién es el que habla. Y en relación a esta pregunta, ¿quién es el que habla?, me gustaría compartir en este tiempo unos minutos de lo que queda, en estos últimos 10 minutos que nos queda. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Cuál fue el mandamiento de Dios al patriarca? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete, tienes que salir. Y Abraham debía salir de la sumisión paterna a la sumisión soberana de Dios. Y sabes, acá veo otra vez implícito, creo que lo mencioné, pero acá está para detenerse. Cuando Abraham salió a Ur de los Caldeos, él salió con sus ganados, caminando esos 2.400 kilómetros, y llegó a Harán. Pero hubo lazos que les costó cortar. Lazos con su padre y lazos con su sobrino, porque vos viste que leímos en el texto que Lot fue con él. Ahora, uno puede, voy a repetir varias veces esto, caerle con un palo a Abraham y decir: ¿por qué se llevó a su sobrino? Era un desobediente. Entendé que Abraham no tenía. Y en la costumbre de la antigüedad, en aquellos tiempos, cuando un matrimonio no tenía hijos, un familiar cercano podía ser el heredero de sus posesiones. Tal vez en la mente y en el corazón de Abraham, como no tenía hijos, tenía 75 años. Y Sara, dice la escritura en Génesis capítulo 11, que era estéril, no podía tener hijos. Así que él, como al no tener descendencia, sin lugar a duda, por ahí consideró a Lot, su sobrino, como pariente más inmediato, a que él iba a heredar todo su legado por ser su sobrino. Eso puede ser una de las consecuencias. La otra consecuencia era que Lot había perdido a su padre. Así que en cierta manera Abraham adoptó a Lot y era como su sobrino hijo. A veces me hace pensar esto cuando las relaciones naturales por circunstancias de la vida se cambian de rol. Y eso puede, si bien por un lado es bueno, pero puede producir consecuencias. Permítanme dar mi experiencia. Yo, por ejemplo, por muchos años
fui sostén de mi familia porque mis padres se separaron. Así que yo a mi hermana desde muy chiquita prácticamente la crié, la llevé al jardín, a la primaria, a la secundaria, y la acompañé en la parte terciaria. Así que prácticamente podría decir que la crié como una hija, pero mi hermana no es mi hija, es mi hermana. Y a la hora que la vez que me casé, trajo problemas. Y te hablo en relación a mi madre. Yo de mi madre era hijo, pero vine a ser, entre paréntesis, un hijo esposo. Está bien que el hijo primogénito, cuando el padre no estaba, tenía que ser proveedor del hogar en la antigüedad. Pero va creando lazos que no es lo normal de Dios. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Y que a la hora de tomar decisiones y que la vida llega y te proyecta de diferentes direcciones, te va produciendo crisis o conflicto. Así que mi hermana es mi hermana, no es mi hija. Y mi madre es mi madre. Y cuando yo tuve que decidir proyectar mi vida, tuve problemas. Pero no por maldad, por lazos equivocados. Y yo creo que a Abraham le pudo haber pasado eso. Creó a Lot como su hijo, pero no era su hijo. Porque Dios le había prometido una simiente. Y si la simiente iba a venir de parte de Dios, iba a venir como consecuencia de la unión de Abraham y Sara. Tal es así que les costó tanto entender esta verdad a Abraham y Sara, que Sara quiso darle una mano a Dios y utilizó a Agar para que por medio de Agar pudiera darle a luz un hijo a Abraham, y dio a luz Ismael. Y le trajo problemas, porque la simiente que Dios le prometió no era por Sara, por Agar la egipcia, iba a ser por Abraham y Sara. Dios es un Dios de orden. Y cuando Dios promete algo, lo cumple, más allá de cualquier lógica humana. La fe, mis queridos, es totalmente contraria a la lógica humana. No era lógico que de Abraham y Sara naciera una gran nación. No era lógico que de Abraham y Sara viniera un hijo. Es más, el hijo no llega a los 75 años, va a llegar, y si hiciste la tarea, vas a ver que va a llegar casi a los 100 años, cuando el cuerpo estaba totalmente muerto. Totalmente muerto. Ante la lógica humana, era imposible que Abraham y Sara tuvieran un hijo. Ahora, mis queridos, esto habla de nuestro Dios, que es el Dios de los milagros. Pero volviendo a Lot, así que es muy posible que Abraham albergara estas emociones, pensando en su sobrino, pensando que era el pariente más cercano para recibir toda su herencia, pero Dios tenía otros planes. Así que esta palabra pero es muy importante, la del versículo 12. Pero Jehová o el Señor había dicho a Abraham. ¿Sabes? Esta palabra pero es interesante porque es una conjunción adversativa que indica una oposición, una contrariedad o una limitación. Significa que las malas decisiones de Abraham limitaron hasta ese momento el plan de Dios. Y esto me da una advertencia, nos tiene que dar una advertencia. Significa que decisiones que tomemos pueden estar en oposición, contrarias, y limitan el milagro y el poder y el propósito que Dios tiene para tu vida y la mía. Así que el poder de esta fe gloriosa, que descansa en el plan y en el propósito eterno de Dios, se ven limitadas por nuestra desobediencia. Por eso había empezado a hacer bien los deberes Abraham. Salió de Ur de los Caldeos, pero se quedó en Aram.
Y Dios tuvo que aparecer otra vez. Y aparece con un pero. Así que en segundo lugar, este pero también marca un descontento y hay un asombro o un énfasis de parte de Dios. Pero Jehová había dicho, ¿no entendés que es Dios quien te dice una cosa? Me asombra que no lo tomes, que no lo consideres, que desobedezcas. ¿Y qué si nos trasladamos un poco a la esfera celestial? Allí está Dios el Padre, los hijos, que fueron al cielo antes que nosotros, los ángeles, Cristo sentado, entronizado a la diestra del Padre. Y hay un descontento y un asombro. ¿Por qué desobedecemos? Aquí es significativo que el ángel de Jehová aparece a Abraham, ¿no? En esa teofanía del Antiguo Testamento, viene el ángel de Jehová a hablar cara a cara con Abraham para que entienda el llamado de Dios. Eso es una intervención de gracia increíble. El ángel de Jehová, Cristo mismo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ya, yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy. Y él se gozó de ver mi día. Ahora, ¿te acordás que muchas veces dije que la fe es como una escuela, no? Y esto a mí me hace volver a los palotes. Porque tengo que entender que tengo que aprender a conocer a Dios a la manera de Dios y no a mi manera. Conforme a la voluntad de Dios y no a mi conveniencia. A veces queremos hacer negocio con Dios. Yo voy a la iglesia, alabo, adoro, sí, pero cuando las cosas son adversativas, no respondemos de la misma manera. Y vas a ver a lo largo de la escuela de Abraham que va creciendo en esta relación, porque llega a un punto que él va a ofrecer la vida del único hijo que Dios le había dado. Ahora es una transformación impresionante porque viene como consecuencia de ir caminando con Dios. Yo no sé en la escuela de Dios, por así decirlo, en qué grado estás o estoy, pero sí sé que tengo un Dios que me ama, un Dios que es amor y que me llamó con un propósito para caminar a su lado. Y mientras Él camina a mi lado, Él quiere enseñarme la dignidad de su persona, lo maravilloso de sus atributos, la grandeza de su fidelidad, lo maravilloso de su misericordia, la gracia inagotable para formarme y transformarme conforme a su plan eterno, iniciado en el génesis de su mente y su corazón. Por eso Pablo en algún momento dice que cuando estemos en la gloria, vamos a conocer como fuimos conocidos y nos vamos a sorprender. Por eso esa imagen gloriosa de los 24 ancianos y todos postrados, arrojando las coronas, porque va a ser el único digno. Yo creo que tenemos que aprender, mis queridos hermanos, con esto, ante el llamado de este patriarca, a responder de una manera con la dimensión que tiene el cielo, con lo celestial y no con lo terreno. No podemos mezclar las dos líneas. Somos personas del tiempo y del espacio, pero con la mente y el corazón puestos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que este llamado es glorioso. La fe no pone la mirada en dificultades o imposibilidades. La fe no hace las cosas fáciles, hace que las cosas posibles sean según el determinado consejo y la voluntad de Dios. Y esto es maravilloso. En Abraham, en Sara, en nosotros, no existe ninguna imposibilidad física, económica, social, que impida el obrar de Dios en nuestras vidas y a través de sus gracias ser transformados. Lo único que puede impedir este sublime, santo y glorioso propósito es nuestra incredulidad. Así que cuando Abraham fue llamado, sus años no fueron un impedimento para la escuela de la fe. Sus cuerpos biológicos tampoco lo fueron, ni siquiera el contexto social e histórico de su tiempo. Ur de los Caldeos, Aram
Y aun cuando llega a Siquem, porque el cananeo estaba ahí, no fueron impedimentos para el plan eterno de Dios que Dios iba a canalizar a través de este hombre. Y ese plan eterno de Dios, Dios quiere canalizarlo en tu vida y en mi vida, a través de nuestras vidas, para la gloria y honra de su nombre. Amén. Nos tomamos 5 minutos y seguimos después la segunda hora. Ahí aparece la palabra de uno de los nombres de Dios como Jehová el Señor, como el Dios eterno, el autoexistente y soberano, es el que aparece y habla. Por eso en esta parte me gustó ponerle como un subtítulo, considerando quién habla. Cuando abrimos la palabra de Dios, es el Dios de la gloria que habla, y habla con un propósito. Y el propósito que tenemos que entender es que tiene como propósito de bendecir la vida. Él quiere hacernos bien. La voluntad de Dios no es para temerle. Dios nos introduce a la escuela de la fe, ¿no? Y cuando hay principios establecidos por Dios para el llamado de Abraham, comenzando en primer lugar para dejar su familia, ¿te acordás? Eso va con el principio, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. Dios tenía un plan para la familia, implicaba dejar lo pecaminoso, los ídolos inútiles, y también tenía que ver con involucrarnos a vivir una nueva vida con los principios fundamentales de Dios que tienen que ver en relación a su palabra. Y esto era lo que Moisés, a través de la ley o el Pentateuco, quería darle a esta nueva generación, que cuando iban a entrar a la tierra prometida, conozcan sus raíces, consideren la fidelidad de Dios y la bendición que implicaba que Dios los lleve a esa tierra. Así que, 2 mandamientos claros. Vete de tu tierra, y dice, serás de bendición. Y la idea ahí es un verbo que da la idea de ser, da la idea de ser o llegar a ser, tener un lugar preponderante en la voluntad de Dios. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, a través de esta expresión, era un mandamiento enfático de parte de Dios. Vete con la mira de estar en ese lugar y llegar a ser. Quiero que entiendas, Abraham, yo te llamé de ahí, de Ur de los Caldeos, cuando estabas en Mesopotamia. Te vuelvo a llamar en Harán y quiero que vayas a la tierra que te voy a mostrar, que es la tierra de Canaán. Iba a llegar a Siquén y aún se iba a encontrar con problemas, porque dice el versículo que leímos que el cananeo estaba ahí. Y en Siquén y en esa zona había ciudades amuralladas y fortificadas. Y ahí llega este pastor con tiendas. No era un movimiento que pasaba desapercibido, Tenía mucha gente, mucha riqueza, muchos ganados, así que el andar de este hombre era llamativo. Su clan era importante. Así que movió todo su clan, toda su familia, todas sus posesiones, para llegar al lugar donde le había indicado el Señor. Y ahí dice en el versículo 5, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Acordate, de Ur de los Caldeos a Harán había 2.400 kilómetros a ritmo pastoril. Y de Harán van a descender hasta llegar a Harán, a la tierra de Canaán. Y el cananeo, humanamente estaba el problema. ¿Qué iba a hacer Abraham? Con su ganado, sus criados, sus tiendas, con el cananeo que vivía en ciudades fortificadas. Esa era la tierra que Dios le había prometido. Esa era la tierra que Dios era la tierra de la promesa y que Dios se la iba a dar a su descendencia. Ahora, algo cerca de la palabra bendición. La palabra bendición tiene que ver con un don, con una generosidad, que tiene que ver con la presencia de Dios, con la generosidad de Dios, con las dádivas de Dios. Da la idea de un estanque que trae satisfacción, alivio, sustento. Acordate que eran caminos que tenían que ver con caminos áridos, desiertos, y Dios iba a armar un estanque en su relación para sustentar su fe y todas sus necesidades.
Dios le estaba garantizando a su peregrino que su presencia estaría allí, como un recurso de su bendición permanente y en todo lugar. Entonces, lo que Abraham le estaba diciendo, Abraham, quiero que entiendas que a donde quiera que vayas, donde la planta de tu pie se pose, serás de bendición. Así que el mandamiento de Dios de este es, vete y sé. Vete y sé. Dios nos manda a huir del mundo y a ser de testimonio. Dios nos manda a huir del mundo y tener una esfera testimonial, como iglesia, como creyente individual, como familias que componemos cada uno de nosotros. Así que, y acá es impresionante en cuanto a la gracia y la misericordia de Dios, porque a pesar de la incompleta obediencia de Abraham, el pero de Dios fue mucho más sobreabundante que el pero de Abraham. Y eso me encantó. ¿Te acordás lo que dice el libro de Romanos? En cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por su misericordia, por su gracia, como expresiones de su amor. Así que, y déjame citarte el versículo, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Romanos 5:20 dice más, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que ahí en Canaán fue el lugar de la promesa de Dios. Y Dios le dijo ahí en el verso 7, a tu simiente daré esta tierra. Dios estaba tratando con Abraham no meramente en su capacidad personal y privativa, sino con la mira en un interés de bendecir a otros conforme a los más altos y más importantes estándares del cielo en los siglos venideros. Mi querido, lo que hagas, lo que haga hoy, tiene trascendencia eterna. Pensando en los niños, pensando en tus hijos, pensando en tus sobrinos, pensando en tus nietos. Cada bendición que parta de tu vida y de la mía es una contribución al plan redentivo de Dios. ¿Te pusiste a pensar alguna vez? Así que como papá, como mamá, como tíos, como abuelos, nos preocupamos por su vestido, nos preocupamos por su carrera, pero también nos tenemos que preocupar en nuestra influencia y legado espiritual de transmitir. Acordate el pasaje que leímos el viernes pasado. Estas palabras las vas a repetir a tus hijos andando por el camino, en tu casa, las escribirás, estarán atadas en tu vida. Es el legado, son nuestras raíces. Es el legado de Dios que hemos recibido para compartir con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, pero también aún con los hijos espirituales que Dios nos dé. Hay muchas familias representadas en esta noche. Yo quiero compartirte que abras la mente y el corazón, que vos podés tener en esta hora hijos como la arena o la tierra, del mar o la tierra. Tu familia natural. ¿Y qué hay de las estrellas? Tu familia espiritual. ¿Cuántos hijos espirituales tenemos? Ya ahí estamos hablando de evangelismo y discipulado. Tal vez no lo ganaste para Cristo, pero tenés a alguien para compartir amor, cariño, el consejo de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Hijos espirituales. Dios le prometió una descendencia numerosa como la tierra. Podemos hablar de la nación natural, Israel. Pero también le prometió una descendencia espiritual. La podemos representar con las estrellas del cielo. Y eso nos involucra a nosotros. Nosotros somos parte y bendecidos en el pacto que Dios hizo con Abraham.
Por medio de Abraham vino la simiente, y la simiente es Cristo, y nosotros estamos en Cristo, por lo tanto, estamos involucrados y relacionados en el pacto de Abraham. Porque Dios le había dicho a Abraham que en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Estaba involucrado los argentinos, los que viven en Aedo, en Ituzaingó y en General Belgrano. Estábamos en el pacto y en la promesa de Dios que Dios le hizo al patriarca. Es un nuevo comienzo, donde Dios se involucra en relaciones de pacto. Y este pacto es un pacto unilateral, donde Dios se compromete a cumplir lo establecido, porque Él es Dios. Por eso el mandamiento de Dios es: conoce pues que Dios es fiel, que guarda su pacto y su misericordia. Aquella tierra había sido elegida bajo la sabiduría divina, por la cual en ese lugar un día iban a ser el Salvador del mundo. Y hablando en tierra a nivel natural o geográfico, la obtención de esta tierra provee sustento para el presente. Le iba a dar todo lo que necesitaba. Pero la concesión de una descendencia le iba a proveer consistencia de futuro, una descendencia. Te hago una pregunta en esta noche. ¿Tienes un legado en tu mano? Si hoy el Señor te lleva a su presencia, ¿a quién se lo dejas? Lo que Dios te enseñó, lo que Dios te ha dado, ¿a quién se lo dejas? La concesión de una descendencia provee consistencia futura. Mis queridos, cuando hay jóvenes, cuando hay niños, hay futuro. Hay que prepararlos, hay que entrenarlos, hay que cuidarlos, porque son los que continúan la carrera. Si hoy te lleva o el Señor me lleva, ¿quién salta detrás de tus zapatos? Si solo dejamos un techo, un auto y un par de dólares guardados en el banco, hay de aquellos que lo pueden tener, ¿no? Vamos a hablar de unos pesos. Qué poco que deja. Es sembrar e invertir en lo eterno, lo espiritual. La descendencia sin tierra es imposible, pero la tierra sin descendencia carece de significado. Así que Dios le proveyó la tierra, pero esa tierra había que poblarlo con una descendencia. En Deuteronomio el Señor, pensando acerca de la tierra prometida, en Deuteronomio el Señor explica la diferencia entre Egipto y la tierra prometida. Deuteronomio 11:10, mirá qué interesante. Dios le dice: la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. ¿Te acordás, no? Cómo se hacían los cultivos, ¿no? Se hacían canales del Nilo, todo a trabajo, a fuerza de esclavitud. Verso 11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. La vegetación de Egipto se alimentaba del Nilo. La tierra prometida se alimentaba del cielo. Verso 12. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. No solamente Dios la provee, la alimenta, la riega del cielo, sino que la cuida. Así que el Dios soberano cuida la tierra de Canaán, porque es la tierra que Él preparó
para su pueblo futuro. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. ¡Wow! Desde el principio del año hasta el fin. Significa los 365 días del año. Es impresionante, gracias. Listo. Es impresionante la diferencia de Egipto, de la tierra de Egipto con la tierra prometida. Una tierra totalmente sustentada por la gracia y por la gloria de Dios. Saca la palabra tierra y pone tu nombre. Saca la palabra tierra y pone tu familia. Saca la palabra tierra y pone tu ministerio. Saca la palabra tierra y pone la iglesia local. Ahora, este Dios está cuidando esta tierra. Verso 13 de Deuteronomio 11 dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os escribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Vivir bajo la bendición de Dios. Es impresionante este pasaje. Dios, por inspiración divina, le está mandando a Moisés a que le enseñe a esta nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, que esta tierra iba a estar cuidada pura y exclusivamente por la persona de Dios. Los 365 días del año. Iba a mandar la lluvia temprana para preparar los campos y la lluvia tardía para la cosecha. Cuando el pueblo pecó, se rebeló, Dios cerró el cielo. ¿Te acordás en los días de Elías? La sequía. La tierra prometida es la tierra de la providencia, de la provisión de Dios, de la protección de Dios. Pero también es la tierra de la dependencia. En Egipto dependían del Nilo, pero en la tierra de Canaán dependían del cielo. Qué lección, ¿no? Y qué aplicaciones podemos sacar para nuestra vida. Ahora, ¿te acordás de Lot, no? Dice que a Lot le gustó el estilo de la vida de Egipto, donde se tenía acceso al agua del río en todo momento, sin importar lo que uno hiciera. En contraste a depender de la lluvia temprana y tardía que venía del cielo enviada por Dios. Y como principio elemental era la obediencia a la palabra de Dios. Por eso dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo prescribo hoy, yo te voy a dar la lluvia temprana y tardía. Verso 16 de Deuteronomio dice, por lo tanto, guardaos pues que vuestro corazón no se inflatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Mirá lo que dijo Lot en Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era como riego, como huerto de Jehová, tenía el concepto, como la tierra de Egipto. En la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Lot estaba con Abraham, pero su corazón estaba en Egipto. Ahora, ¿te acordás quién llevó a Egipto a Lot, no? Fue Abraham. Cuando el hambre llegó, Abraham, en vez de buscar el auxilio de Dios, descendió a Egipto. Expuso a su esposa, mintió y fue piedra de tropiezo para su sobrino Lot. Y Lot fue cautivado y esclavizado por lo que vio en Egipto. Lot podía haberse quedado en la tierra prometida, pero no lo hizo. Prefirió un estilo de vida similar al de Egipto. Él prefirió las riquezas materiales a las espirituales. Prefirió la seguridad que le daba el río en lugar de depender de Dios. Prefirió la vida fácil de Sodoma y no vivir en la escuela de fe.
dependiendo de Dios. Así que hay que considerar quién habla. Quien habla es Dios. Es un Dios que tiene como propósito bendecir y enriquecer nuestras vidas. Es el que gobierna y el que soberanamente ministra la tierra, los recursos, para bendecirnos. Génesis 13:12 dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, y sabemos cómo lo terminó. El cumplimiento de la promesa de Dios se van a concretar sin importar las circunstancias negativas. Podemos enfrentar hambre, esterilidad, lentitud para comprender verdades por parte de Dios, conflictos bélicos como Abraham enfrentó, situaciones aparentemente válidas. Frente a todas esas cosas, lo único que se va a resaltar es la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Caminar por la fe es tener la firme convicción de apoyarse solo en Dios, confiando en su palabra, en su carácter, en su voluntad y dependiendo de su poder, porque es Dios quien nos sostiene. Algunas cositas más para considerar en esta noche y vamos terminando. No existían probabilidades naturales de que la promesa llegara a realizarse a través del patriarca porque el cananeo estaba en la tierra. Pero sin lugar a duda, cuando llegó a Siquem, fue el lugar de la promesa de Dios. La fe del hombre descansa en la medida que va creciendo en el conocimiento de Dios. Y eso fue lo que hizo real y grande a Abraham como el padre de la fe. Comenzando desde Génesis 11, cuando empezó a vislumbrar los primeros rayos de la gloria de Dios y a caminar a la luz de este Dios que lo llamó para tener como compañerismo con él, fue a creciendo en la escuela de la fe. Y tarea para el próximo viernes es que vuelvas a leer desde Génesis capítulo 11 hasta capítulo 25 los diferentes nombres de Dios que aparecen en relación a Abraham. Y vas a ver la riqueza de sus nombres. Ahora yo quiero animarte y que puedas leerlo con entendimiento y que una vez que hagas tu línea cronológica, puedas darte cuenta que esos nombres que Dios se reveló a Abraham son los mismos nombres que Dios quiere que vos y yo conozcamos. Y pensando en esto, quiero leerte esta frase, ¿no? La fe del hombre descansa en la medida que va creciendo en el conocimiento de su Dios. Por eso el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan aparece a través de sus 7 afirmaciones. Cada yo soy tiene que ver para sustentar y dar fundamento a un aspecto de tu vida y la mía. El yo soy es todo lo que necesitamos. El yo soy de Abraham es el Cristo de Abraham. Es el Cristo que tiene que ser tu Cristo y mi Cristo en toda su dimensión. No solamente en la labor del Calvario, en su propósito sublime, sagrado y maravilloso que tiene que ver con nuestra redención. Eso es una parte, un aspecto. Dios quiere que les conozcamos a Él. Hay una denuncia en el Antiguo Testamento cuando dice mi pueblo pecó, pereció por falta de conocimiento. Y este conocimiento no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento vivencial, experimental, que pasa por tener una relación con Dios, de caminar con Él, de seguirle a Él. Cuando nuestro crecimiento va en aumento, no le vamos a decir no a la voluntad de Dios, sino nos vamos a aferrar más a Él. Quiero decirte, mi querida hermana, mi querido hermano, Dios es el que gobierna la lluvia temprana y tardía. Dios es el que nos cerca, nos cuida y nos cubre de nuestros enemigos.
Él quiere que caminemos y crezcamos en esta escuela de fe. Abraham se confesó peregrino, por eso él edificaba una tienda. Y vos mirá qué lindo el pasaje, ¿no? Y dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, estoy leyendo Génesis 12, verso 6, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Cuando tomó la decisión de dejar aquellas cosas que le detenían en el progreso de su vida espiritual, Dios aparece nuevamente. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, Dios se manifiesta. Y acá aparecen las tres imágenes de las tres fotos del viernes anterior, ¿te acordás? La tienda, el altar y está la promesa. Así que a través de la tienda, Abraham se va a confesar peregrino. Edificó una tienda. La tienda era el mejor símbolo de su estilo de vida. Se mantenía apartado de la gente que estaba asentado en aquellos lugares. Si vos, por ejemplo, vas a Génesis capítulo 14, 13, dice la escritura ahí que Abraham era reconocido como el hebreo. Es la primera mención de esta palabra. Esta palabra hebreo significa el de afuera, el de más allá. Significa que la característica de Abraham con su tienda, sus ganados, sus criados, su forma de vida, era un testimonio visible, que era un hombre, un clan, que nada tenía que ver con las ciudades fortificadas de aquellos entonces. Así que su estilo de vida era evidente que era totalmente distinto, ajeno a su entorno. Ahora, también Abraham se confesó piadoso porque edificó un altar, hablando del sinónimo de entrega, de sacrificio, de abnegación. Es el emblema de la negación a sí mismo, de la rendición total a Dios. Es el símbolo de un adorador que se postra dependientemente ante su Dios. Y pensando en este altar, es pensar que es el lugar de la manifestación divina, donde se encuentra la misericordia, es la mediación graciable entre Dios y el hombre, y a donde Abraham iba, edificaba un altar, manifestando su vida piadosa. Mis queridos, tu vida espiritual y la mía se va a manifestar no por ir a la iglesia, no por ir a la reunión de oración, sino por tu relación con el altar de Dios, en tu relación personal, individual. Cuando tu vida pasa por el altar de Dios, se va a ver reflejada en tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos en la iglesia y aún con el mundo que te rodea. Porque tu vida de piedad va a mostrar un contexto totalmente contrario que nada tiene que ver con el mundo. Hablamos distinto al mundo, nuestra esperanza está distinta a la del mundo, nada tenemos que ver con el mundo, pero amamos al mundo, en el sentido de compartir el evangelio con ellos y hablarles del amor de Dios. También Abraham se confesó paciente, porque esperó la promesa. Y sabes, cuando pensás en la promesa y en la paciencia, es el requisito fundamental de la esperanza. ¿No? La promesa significa anunciar algo sobre algo. Dice, la promesa significa anunciar algo sobre algo que se va a realizar, como así también afirmar algo respecto de sí mismo. El triple aspecto de la promesa de Dios tiene que ver con la tierra, con la nación, y que Dios, el Dios de Abraham, iba a ser de Abraham un canal de bendición. Abraham también se va a conocer y se va a manifestar como el padre de la fe. Nos enseña el camino de la justificación y el andar por la fe. Abraham renunció a la comodidad para vivir bajo los estándares de la fe.
También en Abraham encontramos al patriarca. Es el elemento, el instrumento que Dios iba a utilizar a través de su mano poderosa para dar comienzo a una nueva oportunidad de vivir por la fe. La definición de patriarca es una persona que por su edad y sabiduría ejerce autoridad moral y espiritual en una familia o en una colectividad. Qué poder de influencia habrán, ¿no? Y esto me hace pensar en mi vida. ¿A quiénes o a cuántos estoy influenciando con mi vida espiritual? ¿Sabes? Nos guste o no nos guste, vivimos bajo el escrutinio de los hombres. Y alguien te está mirando. Desde los más cercanos, tus vecinos, el comerciante, el compañero de trabajo, en la universidad. La gente te está observando. Y a veces irradiamos cosas que gracias a Dios nosotros no tenemos que saber y Dios se reserva el derecho de mostrarlas como distintos, no mejores, distintos. Tu manera de hablar, tus expresiones. A mí me pasó una vez que mencioné una palabra, viste, que está relacionada con la escritura, pero en el ámbito de trabajo. Y en ese momento el cliente me dijo, ¿sabes? Hace mucho que no escucho esa palabra. ¿Sabes lo que me preocupa un poco en las generaciones que vienen? En los léxicos modernos que se está incorporando al vocabulario cristiano. Y tenés que hacer un curso, ¿viste? Para entender a los jóvenes cómo hablan hoy. Con las palabras, con las señas. Veo mucho modernismo en eso, pero no veo Biblia, no veo lenguaje espiritual. Y tal vez me acusan de un chapado a la antigua, pero, ¿sabes? Yo entiendo en las Sagradas Escrituras que nuestro hablar tiene que estar sazonado con sal y con gracia. Y que si hablamos como el mundo y pensamos como el mundo y agarramos los modos grotescos del mundo, ¿cuál es la diferencia? Hace que Abraham, el patriarca, mostró una diferencia, ¿no? Y también Abraham se presenta a lo largo de su historia como el profeta. Él recibió de parte de Dios toda la revelación completa y dramática concierte a su descendencia y a la humanidad. Y en uno de los pactos, Dios le va a enseñar que su descendencia iba a estar esclava 400 años y después de esto iba a salir con gran riqueza. ¿Sabes lo que creo? Es mi convicción personal. Aquella noche cuando los egipcios arrojaban a los hebreos, porque ya no querían saber más nada como consecuencia de los juicios de Dios sobre la desobediencia de Egipto, dice que le daban toda la riqueza. Y creo que con toda la riqueza que sacaron, Dios le pagó todo lo que ellos trabajaron durante 400 años de esclavitud. Dios no es deudor de nadie, mis queridos. Dependemos de Dios, no de las personas. Tu jefe está bajo la soberanía de Dios. Hace una semana atrás, una hermana que está en el grupo que nos reunimos los lunes de Libres, nos compartía este testimonio. Predicó el evangelio una chica que está internada por COVID y le tenía miedo a la soledad y le dijo, vos ahora sos una hija de Dios y animate a pedirle a Dios. Él te va a escuchar. Estás sola, sí, pero Dios está con vos. Y dice que la chica le había compartido de que tenía hambre, porque durante todo el día no había comido nada. Y dice que a las 12 de la noche vino una enfermera y le trajo un té con galletitas. En su fe nueva, no pudo evitar de llamarle, contarle que vio a Dios en una galletita y en un té.
Ese es el Dios que tenemos. ¿Será que nuestra fe se ha vuelto tan profesional, tan cuestionada, tan impura, que demandamos de Dios y nos perdemos esa fe sencilla que Dios responde en un té caliente y en un par de galletitas? Porque se animó en su primera oración a pedirle al Señor que tenía hambre. Y terminando, hoy prometo terminar antes, ya terminando, Abraham se presenta como un par de Dios. Por eso Abraham fue llamado el amigo de Dios. Qué bárbaro, ¿no? Todo lo que abarcó este hombre, peregrino, piadoso, paciente porque esperó la promesa, padre de la fe, un patriarca que influenció a toda una generación hasta hoy, un profeta y un par de Dios, o un par con Dios porque fue llamado el amigo de Dios. La promesa de Dios la vas a encontrar en Génesis capítulo 12, versículo 3. Te doy la cronología y con esto termina. La realización de la promesa la vas a encontrar en una línea cronológica en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 13. Y vas a encontrar la confirmación de la promesa en relación al pacto, Génesis capítulo 15, del 1 al 25. Y vas a encontrar la circuncisión como señal del pacto y la promesa en Génesis capítulo 17. Y vas a encontrar la perpetuidad de la promesa por medio del juramento en Génesis capítulo 22. En Génesis capítulo 12 encontrás el pacto enseñado. En Génesis capítulo 15 el pacto de Dios es establecido. En Génesis capítulo 17 el pacto de Dios es reafirmado y renovado. Y luego ratificado a Isaac y a posterior a Jacob. Porque el pacto de Dios es perpetuo, dice la Escritura. Ahí tenés una línea cronológica de Dios estableciendo su pacto con Abraham, su amigo, su piadoso, su peregrino, su par. Que Dios nos ayude, mis queridos, a evaluarnos y nos anima, ¿no? Porque con una fe chiquitita, que apenas ni llega a un grano de mostaza, Dios puede hacer algo grande en tu vida y en mi vida y a través de nuestras vidas. ¿Sabes qué es? Que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cómo? No te estoy hablando de trabajo, no te estoy hablando de techo, no te estoy hablando de un aumento de sueldo. Te estoy hablando de que Cristo sea el Cristo de tu vida y el mío. Por eso el título de este estudio es El yo soy de Abraham, el Cristo de Abraham. Y la pregunta que te hago y me hago esta noche, y no me estoy refiriendo a seguridad de salvación, ¿es tu Cristo? ¿Es mi Cristo? Que la vida de este siervo increíble, contra toda lógica humana, pueda ser como un ejemplo, un estímulo para nuestra fe. Y que el poder transformador del Cristo pueda transformar tu vida y la mía. La fe del hombre descansa en la medida que va creciendo en el conocimiento de la persona de Dios. Amén. Dios les bendiga, mis queridos, y que estas meditaciones puedan ser de bendición, de ánimo, de estímulo y de desafío para nuestra vida.